Pues bueno, si usted es lector del periódico Excelsior, principalmente de la sección Dinero, pues bueno, hoy habrá visto una nota, una entrevista que traemos publicada con Israel Hurtado, es el presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, y bueno, y da a conocer que durante el tercer trimestre de este año se va a lograr la primera producción de hidrógeno verde en México. Vale la pena señalar esta nota porque pues a lo largo de los últimos meses platicábamos mucho con Ramsés Pech, analista y asesor de la industria energética, con quien me voy a comunicar en unos momentos. Hablábamos sobre las opciones que tenía México de hacer un cambio en la infraestructura de sus refinerías, como ha sucedido en otros países del mundo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de algunas refinerías que están en la India, en algunas inclusive importantes como las noruegas. Y pues bueno, el hidrógeno verde que se está convirtiendo en tendencia para la creación de un combustible limpio, sustentable, pero mejor que nos platique Ramsés Pech cómo se fabrica, cuáles son los beneficios y sobre todo cuáles son las oportunidades que tiene México con la creación de esta partícula. Ramsés, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Paul. ¿Cómo estás? Te mando un saludo. Me da mucho gusto saludarte, Ramsés. Pues no habíamos platicado desde diciembre del año pasado. Feliz año nuevo. Oye, Ramsés, pues bueno, lo comentaba ahorita en los micrófonos. Tú y yo hemos platicado a lo largo de los últimos meses sobre el tema del hidrógeno verde, las oportunidades que hay en el mundo. Y pues bueno, ya se anuncia que a partir del tercer trimestre México va a comenzar a producir también hidrógeno verde. Sí, y creo que lo que tenemos que estar viendo sobre esto del hidrógeno, bueno, es el primer paso que está dando México para tener una energía de este tipo. Y lo que nos falta en este país es hacer inversiones en cuanto a infraestructura para aprovechar esta nueva forma que puede provenir ya sea de refinerías o cualquier otro tipo de fuente que podamos crear el hidrógeno. El problema que tenemos aquí, Paul, es que lo vamos a producir, pero no tenemos todavía a nivel industrial quién lo puede utilizar en su totalidad. Vemos Así en es. Europa que... Y lo hemos platicado, de Ramsés, hay algunas empresas, por ejemplo, del sector automotor, el caso de Toyota, que ya tiene tiempo trabajando con la creación de un automóvil que utilice el hidrógeno como una manera de combustible, teniendo una alternativa a los autos eléctricos. Y como bien lo dices, pues yo creo que lo que hace falta es un poco de visión hacia dónde va este combustible para crear la infraestructura y el uso de este hidrógeno verde, Ramsés. Sí, y ya lo estamos viendo, por ejemplo, países como Estados Unidos, la misma Comunidad Europea, hasta el propio China y Rusia que están mirando a ver la parte del hidrógeno. Pero hay algo muy importante porque qué bueno que estamos tocando este tema del hidrógeno, porque mira, datos del INEGI, estuve haciendo una revisión en este fin de semana y hay un dato muy importante que tiene el INEGI. Del 2003 al 2021 más o menos, se lleva un acumulado casi de 17 billones de pesos que se necesitarían para poder resarcir todo el daño que se tiene. En un cálculo que hicimos, en el año 2023 se van a necesitar 1.4 billones de pesos, que es más o menos entre el 5 y el 6% del PIB a precios nominales del mercado, de todo el daño que vamos a hacer este 2023 al medio ambiente. Esta parte del hidrógeno toma una parte fundamental porque puede ayudar a eliminar esta cantidad de dinero que se necesita y cosa que hoy en día no está contemplado ni en el presupuesto de Semarnat ni dentro de los presupuestos que estamos en el futuro en nuestro país. Que vale la pena señalar, Ramsés, como tú bien lo comentabas y lo hemos comentado anteriormente, es un poco complicado, caro también, que muchas de las refinerías que tenemos en México las reconfiguremos para en vez de refinar gas o refinar petróleo y crear combustibles como diésel o gasolina, pues podamos reconfigurar estas refinerías para poder crear hidrógeno verde. Eso es caro, ¿verdad, Ramsés? No, porque puedes aprovechar la misma infraestructura, pero como todo lo que tiene en esta industria es la primera pregunta que nos hacemos cuando construimos, por ejemplo, una refinería o construimos alguna fuente de energía es quién te lo va a consumir, a cuánto va a salir el costo y qué producto vas a tenerlo en forma continua. Y lo más principal es el mercado. Aquí en México el problema es que el hidrógeno todavía está sectorizado a ciertos niveles, a cierta industria en específico, y lo que tenemos que hacer es quién lo puede consumir a nivel general. Y esto es muy importante porque hoy en la mañana estuvimos revisando datos y al cierre del año 2022 se incrementó en 1.4 millones de nuevos carros que están circulando en nuestro país a base de combustible. Y Claro. otro dato muy importante, Paul, ¿te acuerdas del programa que está haciendo el presidente de la República de los carros chocolates, que ya van a llegar casi a los 2 millones de carros? ¿Qué Así quiere es. decir esto?
porque estos carros que nos están trayendo de Estados Unidos, muchos de ellos ya tienen más de 5 años. Acuérdate que la vida útil en Estados Unidos de un carro es no más de 4 años o 2 años, dependiendo de la facilidad para poder cambiarlo. Entonces no sabemos si le están haciendo una inspección mecánica o algo y está aportando una mayor cantidad de contaminantes. Que justo te iba a comentar eso. Dos factores, Ramsés. Primero, ¿cuáles son las industrias que podrían, digamos, más rápidamente adoptar el uso del hidrógeno verde? Y la otra justo era esa, Ramsés. Cuando empezó el gas, ¿te acuerdas que empezó a hacer el gas una manera de opción a la gasolina y al diésel? Pues muchos carros comenzaron a reconfigurarse, principalmente los famosos microbuses, para que pudieran utilizar el gas. El gas LP que se utiliza a veces en las casas para poder echar a andar estos automóviles o estos camiones. ¿Se podría reconfigurar a un precio económico los automóviles que, por ejemplo, ya circulan en las calles para poder utilizar hidrógeno verde? Todavía estamos un poquito lejos. En Estados Unidos todavía apenas se está desarrollando la industria. Uno de los problemas que se tiene, por ejemplo, cuando se produce el hidrógeno limpio, es la parte de lo que llamamos electrólisis, que pones un cátodo y un ánodo, hace una reacción y sale el hidrógeno. Y para producir la electricidad necesitarías tener un parque eólico o solar para producir este fenómeno que llamamos nosotros de electrólisis. Entonces, lo importante aquí es no solo quién lo va a utilizar, sino cómo estás generando el hidrógeno, sobre todo la electricidad. Y uno de los puntos que hoy está en discusión es la cantidad de agua que vas a necesitar para poder hacer esta transformación a la parte de que llamamos hidrógeno verde. Aquí el problema es qué bueno que lo estamos haciendo, pero como lo hemos dicho en muchos programas, en México nos falta todavía mucha investigación y todo lo que nos está llegando aquí en México como el hidrógeno son tecnologías que en otro lado se están desarrollando. La pregunta es, sí vamos a tener en el primer trimestre el hidrógeno, pero a nivel industrial todavía nos va a faltar bastante tiempo y hay que ver qué tecnología nos va a llegar y en qué momento nos va a llegar la tecnología. Claro, porque me lo decía el titular de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, que justo eso, querido Ramsés, pues bueno, en México no se ha producido todavía ninguna partícula de hidrógeno. Será hasta el tercer trimestre de año cuando se espera que se produzca la primera, pero lo cierto es que, como tú bien lo dices, la infraestructura hace falta el mercado, que yo creo que es lo principal para que se obtengan ganancias, y lo primordial, la inversión, Ramsés. Sí, y fíjate, otro cálculo que hicimos, después de estar revisando los datos del 2022, en México vamos a ser autosuficientes, yo creo que por ahí del año 2030, 2031 en cuanto a combustibles. ¿Esto qué significa? Que con las refinerías, como tú bien lo has comentado en lo que estamos platicando ahorita, las refinerías de las 6 que tenemos en nuestro país no nos van a llegar a ser autosuficientes. Deer Park no estamos mandando todo el combustible, se está quedando el 90% en el mercado de Estados Unidos, y lo que es de la refinería Olmeca no nos va a ayudar a cubrir toda la demanda. Aquí la pregunta, ¿cuál es la alternativa de combustibles que podemos utilizar para disminuir la cantidad de contaminantes, a sabiendas que cada año México necesita entre 1.2 y 1.6 billones de pesos para resarcir todos los daños ambientales que en un solo año estamos haciendo? Y que yo creo que la respuesta ahí importante que nos da Ramsés es esta, ¿no? ¿Cómo sustituir los combustibles fósiles, los combustibles contaminantes, que lo vemos en el día a día, las afectaciones que se están teniendo en el cambio climático, en el calentamiento del planeta, etcétera, etcétera, y que si no hacemos algo pronto, Ramsés, pues bueno, vamos a seguir perjudicando no solamente al ambiente, sino a nuestro propio país, si no logramos invertir, crear la infraestructura, crear el mercado para que este hidrógeno verde se convierta en una opción más a la energía eólica, a la energía solar, a la que se crea a través de las presas, etcétera, etcétera, y si no le invertimos ahí, pues nos vamos a quedar lejos de las tendencias, Ramsés. Sí, y yo creo que te voy a dar este ejemplo. Yo me acuerdo cuando era chamaco, pues, ibas a jugar fútbol y tomabas agua de la llave. Ahora los muchachos que juegan fútbol toman su botellita de agua y todo eso. Ahora imagínate dentro de 6 o 7 décadas que no cuidamos el medio ambiente y el aire, ahora vamos a tener que comprar pero botellitas de oxígeno para poder sobrevivir. Entonces, aunque se escuche muy irónico lo que estoy diciendo, creo que el problema va a ser anteriormente el medio ambiente estaba limpio, y hay una pregunta que tú y yo tenemos que hacernos y todo el mundo es, donde yo vivo, donde yo estoy parado, ¿qué había antes que la naturaleza utilizaba para regular el entorno en donde estoy hoy en día? Yo alteré el entorno,
y el problema es que la naturaleza ahora tiene que adaptarse cuando la naturaleza no debería adaptarse y nosotros lo estamos haciendo que ella cambie, y por eso ella está haciendo equilibrios en donde estamos observando lluvias atípicas, por ejemplo, en California, estamos viendo nevadas, por ejemplo, en Kioto acaba de nevar, es muy raro, me estaban comentando que en Kioto nevara en estas fechas, y bueno, ya está nevando en Kioto y estamos viendo zonas frías y nieve en algunos lugares cuando no había en muchos años había nevado. Y en otros lados como México con sequías donde falta el agua y que justo pues bueno, una de las maneras de producir hidrógeno de una manera más rápida y sencilla es con el agua. Pero bueno, Ramsés, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y pues bueno, seguiremos muy pendientes. Me dio gusto platicar, es la primera plática que tenemos en este 2023, pero sé que habrá muchas más a lo largo de este año, Ramsés. Gracias, y te mando un gran abrazo y te mando un gran abrazo a todos allá al estudio, y a David también. Cuídense nada más y que este año sea lo mejor para todos nosotros. Muchas gracias, Ramsés. Pues ahí lo tienen, Ramsés.